Esta última semana de septiembre se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema de Gaza será uno de los temas centrales y esta vez como uno de los más polémicos en la historia del organismo. Desde 1947, la propuesta de la solución de los dos estados está en la mesa de la ONU y 78 años después, pues sigue en discusión sin ninguna resolución posible. Sin embargo, esta vez hay un giro en cuanto a la estrategia que se ha manejado. De 293 Estados miembros, 151 reconocen ahora el Estado de Palestina o están próximos a reconocerlo en estos días. Y eso ha dado un cambio en cuanto a la percepción del tema de Gaza en el panorama mundial. Sin embargo, dentro del Consejo de Seguridad, el veto de Estados Unidos ha congelado toda posibilidad. Lo relevante de esta coyuntura es que podemos ver cada vez países occidentales alineándose al apoyo con Palestina. Y para analizar esta situación contamos con la presencia de don Carlos Murillo, internacionalista y director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y catedrático de esta universidad y de la Universidad Nacional de este país. Bienvenido, don Carlos, a Marwecom. Gracias más bien por el espacio. Es un gusto compartir sobre un tema de gran relevancia para el mundo. Don Carlos, en julio pasado, cuando se discutió la situación de Gaza, una de las tantas veces que ha venido a la mesa de la ONU, tanto Israel como Estados Unidos se ausentaron. Y el 12 de septiembre se aprobó la llamada Declaración de Nueva York. Esta solución dejó en claro que son más países a favor, con 142 votos con sí, 10 en contra y 12 abstenciones. Pero por primera vez, Europa, como bloque completo, ha votado a favor, alineándose a una visión que deja a Estados Unidos y a Israel un poco al margen. Pero vemos que cuando viene el tema del Consejo de Seguridad, siempre la mano levantada de Estados Unidos lo paraliza. Entonces, ¿de qué nos sirve este apoyo mayoritario en términos prácticos? Sí, en términos prácticos, en la actual coyuntura, prácticamente de nada. Más allá de un llamado a tomar conciencia por parte de todos los miembros de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que estamos observando? O sea, una coyuntura muy particular que no ha tenido un antecedente en el marco de la historia de Naciones Unidas. Estamos viendo un uso, y aquí hay un punto de inflexión importante, del veto que va más allá del uso histórico en el Consejo de Seguridad, donde las 5 potencias con derecho a veto votaban en contra de una resolución cuando había un interés directo de alguna de ellas en juego o en el marco de la confrontación en el siglo pasado de la Guerra Fría o en este siglo disputas entre Rusia, China y Estados Unidos. Pero lo que está haciendo Washington en este momento es llevando un asunto muy puntual como es Gaza y Palestina a vetar una resolución que buscaba una solución al conflicto que está en este momento. Eso hay que entenderlo en el estilo disuasorio de la administración Trump, pero no de la disuasión del siglo pasado, sino una disuasión en donde hay evidentemente intereses subjetivos. ¿En qué sentido? En que ya autoridades israelíes han manifestado el interés de controlar toda la franja de Gaza y convertirla en un fenómeno inmobiliario, por lo que hay situaciones e intereses más allá del problema gazatíe como tal y de la población. Entonces, como decía a tu pregunta, en términos prácticos, esta resolución de la Asamblea General no hace más que un llamado a reconocer la gravedad del drama humano, pero que no está teniendo efectos en el ámbito realmente de la solución del conflicto. Vemos que aunque más países se suman a decir reconocemos Palestina como Estado, Israel mantiene su línea muy firme, ¿verdad? Ya Benjamín Netanyahu dijo incluso este fin de semana que la solución de los dos estados no es posible y no va a ser posible. Y al mismo tiempo vemos que Estados Unidos pues rechazó las visas al cuerpo diplomático palestino, no pueden participar presencialmente de la Asamblea General, lo que también se visualiza como un claro bloqueo a este tema dentro de la Asamblea General de la ONU.
y no importa que la comunidad internacional esté cada vez más en contra de la colonización ilegal, de en cuanto a la ofensiva en Gaza, vemos que mientras Estados Unidos e Israel, ellos dos solos se mantengan unidos, lo demás pues no camina. Entonces, si ellos dos mantienen esta posición donde no es posible una solución de los dos estados, ¿cuál sería esa otra alternativa política o diplomática en la que Palestina podría vivir como país, como territorio, una condición digna, una condición humana y que le permitan un cierto desarrollo también a sus poblantes? Claro, y agrego un detalle que fue la conferencia de prensa del último día de la visita de Trump a Londres, en donde el presidente Trump dijo en un par de ocasiones que no quiere saber nada de un Estado palestino y que ese no es tema que haya que tratar en ninguna negociación bilateral ni multilateral. Esto, junto con las declaraciones del primer ministro israelí, hace pensar que en este momento cualquier solución que no sea la expulsión total de la población gazatí de la Franja de Gaza no está siendo considerada ni por los Estados Unidos ni por Tel Aviv. Lo que hemos visto en la posición del gobierno israelí son tres etapas. Uno entiende el drama humano, el desastre ocasionado el 7 de octubre con los ataques de Hamas contra territorio israelí y la respuesta en defensa de Israel. Ese fue un primer momento que después evolucionó a un intento que ya se sabe que en ninguna parte del mundo y menos en Medio Oriente funciona el tratar de acabar con una organización político-militar fundamentalista por la vía armada, por la naturaleza del conflicto, que aunque lo llamamos guerra, en realidad es un conflicto armado híbrido por la cantidad de variables que intervienen. Lo que estamos viendo en la tercera fase, y esto tiene también un trasfondo dentro de Israel, que es la consolidación de Netanyahu en el poder, que por algún momento temió que lo sacaran y por eso no se ha sometido a ningún proceso en el Parlamento ni a elecciones. Hoy se siente empoderado porque tiene en Washington a un firme aliado que lo va a respaldar en todas sus decisiones producto de sus intereses subjetivos. Entonces, el futuro para el pueblo palestino y diferenciándolo de la población palestina en Gaza es terriblemente preocupante porque no se ve la posibilidad, yo diría que ya no de dos estados. Yo creo que esta posibilidad de dos estados, que para mí es la única viable, no hay otra, en este momento no es factible. El problema está en qué va a pasar con la población palestina en Cisjordania. Así que el panorama no es halagador, no hay una luz al final del túnel que uno pueda pensar que antes del próximo año vaya a acabarse el conflicto en la franja, sino que más bien se puede extender a nuevos asentamientos israelíes en la zona de Cisjordania, y aquí complicaría el panorama en un mundo ya bastante frágil que puede ocasionar la expansión del conflicto más allá de Gaza, de Israel y de Palestina. Vemos, don Carlos, que ya Europa, por así decirlo, se está hartando de este discurso, de la justificación de que es contra Hamas, de que es una ofensiva por seguridad nacional, que es lo que defiende siempre Israel, y cada vez optan por decir ya basta, se necesita parar el fuego, y no solo parar el fuego, sino de hacer el ingreso de ayuda humanitaria, buscar una solución permanente a este conflicto. Pero dentro de la misma Europa hay diversas posiciones y vemos una diferencia grande. Hay países como España que reconocen el Estado palestino,
han sido muy abiertos en su acusación a Israel como Estado genocida y han aplicado y aplican sanciones concretas. Tenemos otro grupo que es como el de Alemania, que critica la política de Netanyahu, pero afirman y reafirman su posición en apoyo a Israel, pero que también toman acciones como el detener la venta de armas a Israel, y otros como Francia, que si bien lideran movimientos como el que está sucediendo ahorita en la ONU y expresan su apoyo al reconocimiento palestino, motivan a otros países a hacer lo mismo, pero mantienen sus relaciones comerciales y la venta de armamento intacta, como un tema totalmente separado. Esta diferencia interna dentro del mismo bloque europeo, ¿ejerce esto una presión sobre Israel, sobre sí mismo, al ver tanta divergencia? Sin duda ejerce una presión, pero el empoderamiento que tiene Netanyahu en este momento hace fácil contrarrestar esa presión. O sea, en un mundo en donde si lo pusiéramos en tres niveles, en el nivel superior están las tres superpotencias buscando cómo dividirse el mundo en tres grandes esferas de influencia, un poco lo que pasó en la conferencia de Yalta tras el fin de la Guerra Fría. Europa está quedando en un segundo nivel. Y si Europa no se muestra como un bloque único, sólido, con una posición definida, va a tener muy poca capacidad de presionar a las tres superpotencias, sobre todo a Estados Unidos. Y lo describías muy bien. O sea, no se puede hablar de Europa hoy como una unidad, sino como un foro de coordinación en donde tratan de alcanzar algunas posiciones de consenso, pero cada uno de los miembros de ese foro termina respondiendo a sus intereses. Ahora, cuando hablamos de Israel, tenemos que tener en cuenta un factor importante. Israel es un proveedor de tecnología clave en el ámbito militar para la mayor parte del mundo, ¿verdad? Más la industria militar. Entonces, algunos países, es un poco el caso de Alemania, en donde está de acuerdo que hay una crisis y que en algún momento han insinuado el concepto de genocidio, tiene un poco las manos atadas porque mucha de la tecnología que utiliza Alemania proviene de Israel. Y hay un concepto en relaciones internacionales en este momento que es la tecnopolaridad, o sea, que es la confrontación no tanto entre grandes potencias, sino entre las grandes corporaciones de alta tecnología que tratan de dominar el mundo en términos de áreas de influencia de sus sistemas operativos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un factor que le dificulta la parte comercial a Europa respecto a Israel, y por eso vemos que en algunos temas, por ejemplo político, sí hay una posición bastante clara y consensuada, pero en términos comerciales no, porque los intereses son muy grandes y tienen en juego el riesgo de afectar sus economías en una coyuntura financiera internacional que tampoco es muy estable. Pero, don Carlos, también esta misma dinámica hace que Israel pues pierda o sienta que esa presión al fin y al cabo es simplemente discursiva, porque entonces no importa que me critiquen, pero mientras me sigan vendiendo armas y mientras yo continúe también mi comercialización, en nada me afecta. Entonces, vemos que al final este foro se convierte como en una competencia de discurso, pero que no va a pasar más allá, porque entonces no importa qué diga canciller alemán o no importa qué diga Macron al final, si me van a seguir dando el armamento que yo necesito, y yo como líder de Israel salgo y también utilizo un vocabulario fuerte contra ellos, pero sabemos que fuera de este foro o discusión de Gaza no pasa nada más allá, no me van a sancionar, no me van a cortar el armamento, entonces es una cuestión meramente discursiva, es así como podríamos ver, es un simple simbolismo en un discurso humanitario. Sí, sí, sin duda estamos en un mundo en donde las narrativas son fundamentales. O sea, siempre han sido fundamentales las narrativas porque es la forma de transmitir nuestra percepción sobre la realidad. El asunto es que hoy a esa narrativa se ha sumado lo que se conoce como posverdad, es decir, en donde
lo que un dirigente plantea en su narrativa, lo construye como su verdad, como su interpretación de la realidad y como la única realidad que existe, y la del resto es equivocada. Entonces, si uno se dedica a analizar las narrativas, y lo vamos a ver a partir de esta semana con la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General, veremos cómo las narrativas van a construir un mundo en donde quien pronuncia ese discurso dice, esta es la realidad, acéptenla ustedes, pero el resto están utilizando ese tipo de narrativas. Y cuando vemos que hay una mezcla entre política, religión, construcción cultural y estratégica, estamos ingresando en una etapa muy compleja de analizar, porque va a depender de cómo los distintos gobiernos y las distintas sociedades están tratando de entender esa lógica. Entonces, por eso vemos un uso de la comunicación muy complejo, en donde, por ejemplo, Israel ha intentado crear su burbuja de información, en donde solo sale información con la visión israelí. Por eso ha atacado en Gaza todos los medios de comunicación, ha tratado de sacar a periodistas para que la información que circule sobre Gaza sea esa visión de posverdad de Israel y no de la visión del pueblo gazatí. Hay un factor que también no podemos dejar de lado en esta discusión que se lleva a cabo en la ONU y en estos discursos que hemos estado dando. Y es que cuando Europa y otros países hablan sobre reconocer a Palestina, hablan también o exigen también la salida de Hamás del escenario político o como una fuerza política posible dentro de Palestina. Y hablan de un fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina. Pero localmente se sabe que ya la autoridad nacional no tiene esta legitimidad, ha perdido sumamente respaldo de la población, ellos no se sienten identificados con esta autoridad política. Entonces acá vemos, al hablar de fortalecer la autoridad nacional palestina con apoyo de la comunidad internacional, seguimos bajo una visión occidentalizada de quién va a llegar en caso de que se dé una solución de los dos estados o en caso que se dé cierta autonomía al pueblo gazatío, al pueblo palestino, siempre vemos esta supervisión occidental y esta visión occidental sobre quién va a tomar el poder posguerra o en caso de un reconocimiento real del Estado palestino. Pero ¿cuál es la solución diplomática que tienen o política que tiene el verdadero pueblo palestino para tener una representación digna de sus intereses y no seguir bajo esa supervisión occidental que al fin y al cabo en 78 años no ha dado ninguna respuesta definitiva a la paz y sea algunos años, podríamos decirlo, de cese al fuego, pero en algún momento sabemos que va a volver el conflicto, vuelve a cesar y vuelve el conflicto, pero hasta cierto punto siempre ha estado ahí Occidente, siempre ha estado apadrinando este vaivén. Sí, yo creo que en el caso del Medio Oriente es el de una región muy particular en el mundo, que solo se puede comprender en una lógica del Medio Oriente, no con conceptos occidentales, no con lo que yo denomino las prisiones conceptuales del siglo pasado. O sea, seguimos utilizando una serie de conceptos que reflejan lo que pasó en la segunda mitad del siglo pasado, pero que hoy son conceptos obsoletos. Lo que pasa es que no tenemos conceptos apropiados para la actual coyuntura. Entender el Medio Oriente desde la perspectiva de esos 78 años es llegar a una conclusión errónea, porque no refleja la compleja dinámica del Medio Oriente. O sea, es un punto de convergencia de las tres grandes masas continentales de Europa, Asia y África. Es un punto medular para el mundo, no solo para esa gran masa continental. Entonces, hay un nivel superior en donde está en juego los intereses de las tres superpotencias. En el pasado fueron también Francia, Gran Bretaña y otras potencias europeas. Luego están las potencias regionales, como Irán, Arabia Saudita,
Turquía, y luego viene el juego de poder entre los otros estados del Medio Oriente. Y de aquí pasamos a ese complejo juego de poder religioso, político, cultural, étnico, en donde hay que entender que hay un primer nivel, que es ese conflicto israelí-palestino, también el israelí árabe, que aportan elementos diferentes y que lo hemos visto a lo largo de estas 7 décadas, en donde depende de quién esté tratando de construir una solución definitiva, a la contraparte no le interesa. En algún momento, cuando estuvo cercana la posibilidad de 2 estados en esa región, hubo países árabes que no estuvieron de acuerdo. En otro momento, cuando los países árabes han apoyado esa iniciativa, es Israel la que se opone. O sea, estamos en un juego de tira y encoge muy complejo. Este tipo de conflictos que se denominan de problemas perversos o de wicked problems, no pueden tener una solución única, sino que hay que trabajar soluciones simultáneamente en varios niveles. El asunto está en que todos los actores involucrados no tienen interés real, efectivo, en una solución definitiva. Entonces, aquí la gran víctima es el pueblo palestino. Ahora, esto aquí no significa que el pueblo judío no tenga el derecho para existir y vivir tranquilo en su territorio, eso es definitivo. El otro asunto es esos proxies, como Hezbollah, como Hamas y otros, que también tienen intereses económicos para sobrevivir, porque es parte de su estilo de vida, y que si desaparecen, ¿qué van a hacer esos combatientes? Entonces, no hay una solución única, sino que tiene que ser una solución que reconozca todos esos distintos juegos de poder en los diferentes niveles para lograr una solución en el Medio Oriente, sin los conceptos y las visiones occidentales, ni tampoco las orientales, como algunas propuestas de China, que son más discursivas que acciones concretas. Entonces, ya para terminar y cerrar la entrevista, don Carlos, podríamos decir que aunque el tema de Gaza vuelva en su apogeo, por decirlo así, en esta Asamblea General, o particularmente acercándonos al segundo año de guerra, no es porque hay una solución pronta o porque se visualice eh, una tregua, tan siquiera una tregua podríamos hablar, porque ya Netanyahu también ha cerrado la puerta a esta posibilidad y vemos que nada más es como una continuidad, como que lo traemos a apogeo y estamos conscientes de la gravedad que está ocurriendo, de la devastación, de la hambruna, pero no va más allá de un llamado a la conciencia social. Lo podríamos cerrar de esta manera. Lamentablemente para el pueblo gazatino se ve una luz al final del túnel, como lo mencionó usted, pero tampoco vemos que mientras tengamos un gobierno como el de Trump en Estados Unidos, mientras Netanyahu siga como primer ministro, no se ve tampoco una solución a este conflicto. No, coincido, es muy lamentable, y a este momento pareciera que el único propósito que hay desde Tel Aviv es limpiar étnicamente la zona de Gaza, o sea, expulsar al pueblo gazatí. eh, y aquí Egipto tiene una situación muy complicada, porque extraoficialmente se dice que debería de abrir la frontera o el puesto de Rafah para que el pueblo gazatí huya hacia Egipto, pero eso es un problema para el gobierno egipcio y en general para todo el Medio Oriente. Entonces, a hoy, por más lamentable que sea y pareciera una visión pesimista, yo creo que lo que tenemos para las próximas semanas simplemente es un incremento de las operaciones militares para presionar a la población gazatí, ya sea incrementando la situación de hambruna, la situación
de salud de esa población, hasta lograr un cambio de la composición demográfica en Gaza. No pareciera a hoy haber otra alternativa, excepto que pudiera a lo largo de las próximas semanas en las Naciones Unidas surgir alguna propuesta concreta, pero no pareciera factible. No que surja la propuesta, sino que se adopte por la totalidad de los miembros de la Asamblea General una propuesta que se pueda implementar. Muchísimas gracias, don Carlos, por su tiempo, gracias por las explicaciones también que nos ha dado. Tratamos de generar pues una discusión, un panorama más amplio, poder entender en estas sesiones ordinarias de la Asamblea General que van a transcurrir y que probablemente el tema de Gaza empiece a discutirse a partir del 23 de septiembre, un poco cuáles son las perspectivas que podemos esperar, donde lamentablemente se sigue viendo un panorama bastante oscuro, donde no se ve un fin a la devastación, sino una continuidad del conflicto en espera de qué va a surgir luego de que terminen estas reuniones y en espera también de cuál va a ser el rol tanto de los países europeos como de los demás 151 países ya que están apoyando la creación y el reconocimiento del Estado palestino, en cuáles serán los efectos concretos de estas decisiones.